Hola, ¿qué tal, amigos? En esta tercera parte, dedicada a los amplificadores de potencia de baja frecuencia, vamos a estudiar un tema muy interesante, que es un nuevo tipo de amplificadores de potencia de baja frecuencia. Y este tipo se denominan en contrafase. En lecciones sucesivas veremos también unos circuitos eh, que son los de contrarreacción y los inversores, que tienen mucho que ver con el tipo este de amplificadores que vamos a ver. Pero esos circuitos los iremos tratando a medida que avancemos en el estudio de estos amplificadores. Y también iremos montando un amplificador paso a paso según vayamos avanzando para que veáis prácticamente cómo se puede hacer ese tipo de amplificadores que son muy, muy usados. El amplificador de potencia que vimos en lecciones anteriores presenta el inconveniente de proporcionar al altavoz una señal distorsionada, puesto que la distorsión de la señal es tanto mayor cuanto mayor es la potencia suministrada por el amplificador. Para poder aumentar la potencia de salida manteniendo la distorsión dentro de unos límites aceptables, se han realizado otro tipo de amplificador mediante el cual se ha podido reducir de un modo notable este inconveniente de la distorsión. Este nuevo tipo de amplificador emplea dos tubos iguales, que por su modo especial de funcionar se les llama en contrafase. Y en consecuencia al amplificador se le designa también con el nombre de amplificador de potencia en contrafase. Pero antes de ponernos a estudiar todos estos circuitos y de ese tipo de amplificadores, vamos a ver cómo se clasifican los amplificadores de, de potencia. Los amplificadores de potencia con un solo tubo o con dos en contrafase que dan un rendimiento que no supera el 50%, y este chivo rendimiento solo puede considerarse aceptable en los amplificadores destinados a suministrar pequeñas potencias. Pero claro, en los amplificadores de potencias medias y grandes es necesario que el rendimiento sea mayor para utilizar mejor la considerable potencia suministrada por el alimentador. Para conseguir mayor rendimiento se han realizado otros tipos de amplificadores que funcionan en condiciones bastante diversas de las consideradas en los amplificadores de potencia que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, hay que tener presente que a base de las distintas condiciones de funcionamiento, los diversos tipos de amplificadores empleados en radiotecnia se han subdividido en tres clases, denominadas clase A, clase B y clase C. Se dice que un amplificador funciona en clase A cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente anódica circule durante todo el periodo de la misma señal aplicada a la reja sin tomar nunca el valor cero. Así pues, es evidente que los amplificadores que hemos visto en las dos lecciones anteriores funcionaban en clase A, puesto que la corriente anódica circula en ellos durante todo el periodo de la señal aplicada a la entrada y por lo tanto no toma nunca el valor cero.
Se dice que un amplificador funciona en clase B cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente anódica circule solo durante un semiperiodo de la misma señal aplicada a la reja, y tomando por consiguiente el valor cero en el otro semiperiodo de la misma señal. Luego tenemos los amplificadores en clase C. Se dice que un amplificador funciona en clase C cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente anódica circule durante menos de un semiperiodo de la misma señal aplicada a la reja, asumiendo por lo tanto el valor cero durante más de un semiperiodo de la misma señal. También se hacen funcionar los amplificadores en condiciones intermedias entre la clase A y la clase B. Y en tal caso se dice que funcionan en clase A a B. Y se dice que un amplificador funciona en clase AB cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente anódica circule durante menos de un periodo, pero más de un periodo de la misma señal aplicada a la reja, asumiendo por lo tanto el valor cero durante menos de un semiperiodo de la misma señal. En lecciones anteriores comentamos ya la circunstancia de que los tubos electrónicos o las válvulas se pueden hacer funcionar también de manera que su reja se haga positiva con relación al cátodo, en cuyo caso hay circulación de corriente de reja. Como quiera que esto es precisamente lo que sucede en los amplificadores de potencia, para indicar si hay o no corriente de reja, se escriben respectivamente los números 1 y 2 al pie de la letra que designa la clase del amplificador. Y podemos ver que en clase A se pueden utilizar uno o dos tubos y la corriente nunca toma el valor cero y no hay nunca corriente de reja. En clase B se pueden emplear en baja frecuencia, pero prácticamente solo se usan en moduladores de AM. En clase B1 se utilizan con corriente de reja y en clase B2 se utilizan sin corriente de reja. Luego tenemos que en clase AB1 se utilizan siempre con dos tubos en contrafase para HF y poca potencia o potencia moderada sin corriente de reja. La HF esta es alta fidelidad. Y no confundir la alta fidelidad con estereofonía. Luego, cuando ya entremos en esta o en otras lecciones más profundamente, si hablemos de la alta fidelidad ya comentaremos. En clase B2 se utiliza siempre con dos tubos en contrafase para alta fidelidad y potencia ya grandes y con corriente de reja. Y en clase C solo se utilizan en las etapas de radiofrecuencia de los transmisores. En el campo de los receptores de radio, los amplificadores que funcionan en clase AB1 se utilizan en los aparatos, como hemos dicho, de alta fidelidad, en los que se precisa una potencia modesta y una distorsión reducida. En tal caso, los amplificadores van provistos de tubos de pequeña potencia. Con tubos de mayor potencia, los mismos amplificadores hallan también amplio empleo en los equipos de reproducción sonora de gran potencia, que se usan, por ejemplo, en espectáculos al aire libre o en cines o en fin, eventos que
Antes se usaba mucho en campos de fútbol, para megafonía, pabellones deportivos, etc. Para estas últimas aplicaciones se recurre también a los amplificadores que funcionan en clase A a B2, de los que puede conseguirse potencias de salida todavía mayores. Como quiera que esta clase de funcionamiento, las rejas de los tubos se hacen positivas y por ende hay circulación de corriente de reja, en los amplificadores de clase B2 deberá utilizarse tubos a propósito construidos teniendo en cuenta la circunstancia de que la reja de control ha de disipar cierta potencia, por pequeña que sea esta. El amplificador en clase B puede emplearse pues en baja frecuencia. Sin embargo, dicho amplificador no suele utilizarse para la reproducción sonora, sino de los moduladores empleados en los transmisores de modulación de amplitud que veremos en tutoriales siguientes cuando si hablamos de los transmisores. Los amplificadores que funcionan en clase C solo se utilizan en el campo de radiofrecuencia para transmisores y por consiguiente también los veremos cuando veamos ese tipo de circuitos de transmisiones. Como ya expusimos en lecciones anteriores, la etapa final con un solo tubo se emplea en los amplificadores de pequeña potencia, mientras que en los de media y gran potencia, además de los de alta fidelidad, se hace en uso generalmente de una etapa final con dos tubos en contrafase, conocidos también como push-pull. Seguro que habéis oído este nombre. El esquema de principio de un amplificador final en contrafase lo podemos ver aquí, donde los dos ánodos de los tubos van unidos a los extremos del primario de un transformador de salida, el cual dispone de una toma central conectada al alimentador que proporciona la alta tensión o la tensión anódica, la alta tensión. Los cátodos unidos entre sí van directamente a masa. A la reja de control de ambos tubos llega la tensión negativa de polarización. Estas las dos entradas. Suministrada por un alimentador apropiado a través de las resistencias de fugas RG. La señal al amplificar se aplica a las rejas por medio de los condensadores C. Y para que funcione la etapa en contrafase es preciso que la señal de autofrecuencia a la entrada de uno de los tubos esté en oposición de fase, o sea, en contrafase, con relación a la señal que llega a la entrada del otro tubo. De esta manera, cuando aumenta la corriente anódica en un tubo, disminuye la corriente en el otro y viceversa. El primario del transformador de salida, en el que una mitad resulta recorrido por la corriente del tubo y por la otra por la del otro, sirve para reunir las señales proporcionadas por ambos tubos. Las dos señales de ambos tubos se juntan aquí. Y luego esto es transferido al arrollamiento secundario, que a su vez pues activa el altavoz. Suponiendo que los dos tubos, las tensiones aplicadas a los mismos sean las dos mitades del primario, sean perfectamente iguales, la etapa en contrafase ofrece diversas ventajas sobre una etapa final normal. En primer lugar, se obtiene
mejor resultado a las frecuencias bajas por ausencia de saturación del núcleo del transformador de salida. En segundo término, se consiguió una reducción de zumbido causada por un aplanamiento imperfecto de la tensión anódica de alimentación. Y la ventaja más importante, sin embargo, es la determinada por una reducción considerable de la distorsión, debido a la eliminación de las frecuencias armónicas de orden par, generadas por los tubos finales. Efectivamente, tal como podemos ver aquí en este esquema, el enrollamiento primario del transformador de salida va provisto de una toma central a la que se le aplica la tensión anódica. Las corrientes continuas de reposo de ambos tubos recorren por consiguiente las dos mitades del primario en sentido opuesto, tal como vemos aquí. Una de aquí y otra de aquí, anulándose así los efectos de magnetización del núcleo. Y no existe pues riesgo alguno de saturación del núcleo por la corriente continua de reposo, como suele suceder en el caso de etapas que llevan en vez de dos un solo tubo. De igual manera, si la tensión anódica no está perfectamente nivelada, las corrientes de zumbido se compensan mutuamente en las dos mitades del primario y no pasa corriente al secundario, por lo que no se reproducirá el zumbido en altavoz. Y también, asimismo, las armónicas del orden par, o sea, la segunda, cuarta, sexta, etcétera, producidas por la distorsión de la señal por los tubos finales, se compensan, ya lo diré, recíprocamente, y queda anulado su efecto, con una considerable disminución de la distorsión total con respecto a la etapa de un solo tubo. Otra ventaja de la etapa en contrafase es la de poder disponer los tubos de modo que cada uno de ellos puedan funcionar no solo en clase A, sino también en clase B o en condiciones intermedias, en clase A-B. Y a tal propósito, estimamos oportuno recordar que una etapa amplificadora en contrafase funciona en clase A cuando la corriente anódica fluye continuamente en ambos tubos, en las sumidas tanto positivas como negativas. Y contrariamente funciona en clase B cuando la corriente anódica fluye alternativamente primero en un tubo, luego en otro. O sea que durante las semiundias positivas funciona un tubo y durante las semiundias negativas funciona el otro. Y el funcionamiento en clase AB es una vía media entre las dos anteriores. Desde el punto de vista constructivo no existe gran diferencia entre los amplificadores en contrafase en clase A o AB, ya que solo varía el valor de la tensión de polarización. Ahora veremos de qué manera más detallada esta clase de funcionamiento. Y por los puestos se puede concluir que con amplificadores en contrafase se consiguen generalmente considerables potencias de salida con bajas distorsiones. Cuando se requieren potencias de hasta algunas decenas de vatios y una excelente fidelidad de reproducción, se hace uso de la etapa en contrafase en clase A. En cambio, si se requiere grandes potencias, como hemos dicho antes en polideportivos, estadios de fútbol, en fin, grandes espacios o instalaciones al aire libre, o donde haya conectados varios altavoces, se adopta la etapa en contrafase en clase AB. Raras veces se utiliza este amplificador en clase B, porque a diferencia de los que funcionan en clase A y en clase AB, introducen distorsiones importantes.
Inconvenientes de los circuitos en contrafase son la necesidad de una etapa que determine la inversión de la fase de la señal de baja frecuencia, a fin de aplicar a ambos tubos señales iguales, pero en oposición de fase. Y por otra, la exigencia de un transformador de salida cuyo primario tenga una toma central. Anteriormente, la inversión de fase de la señal de entrada se conseguía mediante un transformador de entrada, provisto de una toma también central secundaria, colocado entre el tubo anterior a la etapa en contrafase y esta etapa. Pero eso ya se descartó y esta solución se descartó. Y se reemplazaba por circuitos especiales que se llaman inversores de fase, que comentaremos próximamente. Por ahora nos limitaremos a exponer las clases de funcionamiento de los amplificadores en contrafase, examinando sus diversos circuitos. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de amplificadores. Amplificador en clase A. En los amplificadores que funcionan en clase A, los tubos están polarizados como en una etapa normal en contrafase. O sea, como en una etapa con un solo tubo. La amplitud de la señal que se puede aplicar a la reja de control de los tubos queda limitada, como podemos ver por el trazo lineal de la característica de dichos tubos. Incluso la máxima potencia de salida es también limitada y equivale exactamente al doble de la que se conseguiría con una etapa sencilla que utilizara el mismo tipo de tubo. La corriente anódica es prácticamente igual, tanto en presencia de la señal piloto de audiofrecuencia como en ausencia de ella. Y la corriente anódica de cada tubo circula pues durante todo el periodo. En esencia, cualquiera de los tubos que funcione en clase A lo hace como un tubo final normal de potencia de paso simple, en el que la tensión de polarización de la reja, o sea, de la reja control, es tal que obliga a funcionar al tubo en el trazo rectilíneo de su característica. Aquí, en este esquema, podemos ver un circuito final en contrafase que se emplean dos tetrodos Diaz, el 6L6, de considerable potencia de la serie octal, con encendido de 6,3 voltios y 0,9 amperios. La polarización para ambos tubos se consigue mediante la resistencia de 125 ohmios, que está en serie con la conexión a los cátodos. La impedancia del primario del transformador de salida es de 5100 ohmios y la máxima potencia de salida de 15 vatios. Y la corriente anódica en ausencia de la señal es de unos 134 miliamperios, mientras que con la señal máxima llega a los 145. Luego tenemos aquí otro circuito en contrafase en clase A, que emplea los conocidísimos tubos EL84, o el equivalente, el 6BQ5, y proporciona una potencia de cerca de 8 vatios.
En general, los amplificadores en contrafase que funcionan en clase A se usan menos que los circuitos en contrafase en clase AB, que veremos a continuación, por el menor rendimiento que se obtiene utilizando los mismos tubos. En compensación, sin embargo, se consigue un porcentaje de distorsión mucho más reducido. En los amplificadores de clase AB, estos de aquí, la tensión de polarización negativa es mayor que en los amplificadores que funcionan en clase A, por lo que los tubos también funcionan en los trazos no lineales de la curva característica. Se introduce así cierta distorsión que queda compensada, pero por la disposición en contrafase de los dos tubos. La mayor tensión de polarización permite conseguir mayores potencias de salida con relación a los amplificadores de clase A, ya que es posible aplicar a la entrada señales de audiofrecuencia más amplias que los amplificadores de clase A. La amplitud de la señal no debe pero ser tan grande que haga positiva la reja, por lo que el circuito funciona sin corriente de reja. La corriente absorbida por las etapas en ausencia de la señal es bastante menor que la absorbida con la señal máxima. Aquí podemos ver también dos esquemas, uno en contrafase que funciona en clase AB empleando dos pentodos, la L41, con encendido 6,3 voltios y 0,7 amperios. Y la potencia de este circuito es de 9 vatios. Y aquí tenemos otro en clase también AB, que se emplea dos pentodos, el LL84, como en este caso, pero aquí en clase AB, polarizados por medio del grupo RC, con la resistencia de 130 ohmios y 100 microfarads, el condensador de nivelación. La potencia de salida es de 11 vatios, con tensión anódica y de reja pantalla de 250 voltios. O sea que tanto la reja pantalla como la tensión anódica como los ánodos tienen una tensión de 250 voltios. La potencia de salida es de 11 vatios con tensión anódica de reja pantalla de 250 voltios y de 17 vatios con tensión anódica y tarjeta de pantalla de 300 voltios. Si aquí le aplicamos 300 voltios tendremos 17 vatios en vez de los 11 que tendríamos con 250 voltios. En este esquema de aquí, estos esquemas de aquí, que emplea los tubos L6 y L6, funciona en clase AB con cátodo a masa y polarización fija de reja, que permite conseguir una potencia de 26,5 vatios. En especial puede ver que la entrada es del tipo de transformador, este de aquí. Y la tensión de polarización se toma de un alimentador apropiado a través de la toma central del secundario. Otro circuito que funciona en clase AB es el que podemos ver, este de aquí, que emplea dos electrodos de haz, el 6AQ5
de tipo miniatura, con encendido de 6,3 voltios y 0,45 amperios, y es capaz de proporcionar una potencia de salida de cerca de 10 vatios. Estos amplificadores que hemos visto son sin corriente de reja. Y estos de aquí también funcionan en clase AB, pero con corriente de reja. Ya que los dos tubos están polarizados casi hasta su bloqueo. Pero lo que en ausencia de la señal, la tapa apenas absorbe corriente. Contrariamente al caso anterior, puede aplicarse a la entrada de los dos tubos en contrafase una señal mucho más amplia que positive las rejas durante las crestas de semiondas positivas de audiofrecuencia, con lo que circula una corriente de reja. Esto obliga a una construcción peculiar del amplificador, puesto que la tensión negativa de polarización ha de ser proporcionada por medio de un alimentador apropiado. También ha de hacerse uso de un transformador piloto a cuya toma secundaria central llega la tensión negativa de polarización. Para hacer funcionar la tapa en contrafase en clase AB se necesitan, cuando hay corriente de reja, señal de audiofrecuencia de cierta amplitud, por lo que ha de recurrir a un amplificador piloto que es al mismo tiempo amplificador de potencia. Estos amplificadores con corriente de reja no tienen aplicación práctica en los circuitos de baja frecuencia de los radioreceptores, pero sí hallan un amplio empleo en las instalaciones de amplificación al aire libre, donde se precisan elevadas potencias y se puede tolerar cierta distorsión total. Aquí, como podemos ver, se representa un esquema de un amplificador en contrafase en clase AB que utiliza dos tubos el 6L6. Esto con corriente de reja, tenedlo en cuenta. Y es capaz de proporcionar una potencia de salida de 47 vatios, que ya es potencia. Para conseguir dicha potencia de salida, la etapa piloto ha de suministrar una potencia de cerca de 0,3 vatios y una tensión a las rejas de los tubos finales de 51 voltios. La corriente anódica absorbida por la etapa en contrafase es de 205 mA en plena potencia de salida, pero queda reducida a 88 mA en ausencia de señal. Para comprender la considerable ventaja que presenta un amplificador en contrafase en clase AB con corriente de reja con relación a los que carecen de esta, podemos considerar que el mismo circuito, este de aquí, hubiese sido dispuesto para funcionar sin corriente de reja, proporcionaría solamente una potencia máxima de salida de 24,5 vatios. Juan, hasta aquí los comentarios así un poco por encima de los amplificadores de potencia en contrafase. Vamos a hacer ahora una breve introducción de lo que es la alta fidelidad. Y luego, a medida que avancemos pues, estos tutoriales, pues ya profundizaremos más en el tema. Pero bueno, ahora vamos a ver básicamente lo que es
la, la alta fidelidad. Se entiende por alta fidelidad HI, o también se puede escribir con las siglas FI del término inglés High Fidelity, de un amplificador de baja frecuencia, su actitud para reproducir a su salida una señal amplificada que corresponde exactamente a la aplicada a su entrada. Teniendo en cuenta que los sonidos audibles y por consiguiente aplicables a la entrada de un amplificador se extienden dentro de una gama amplísima, más o menos desde los 20 a los 16.000 Hz, es conveniente que un amplificador de baja frecuencia, de alta fidelidad, sea capaz de reproducir y amplificar lo más fielmente posible todas las frecuencias comprendidas en dicha gama. Para conseguir una reproducción de alta fidelidad, es indispensable que el amplificador no provoque distorsiones o que lo haga en medida muy reducida y que posea una potencia de pico elevada. Estas exigencias requieren circuitos finales en contrafase y fuertemente contrarreaccionados, transformadores de salida diseñados y construidos con particular cuidado, circuitos especiales de entrada de la etapa preamplificadora y circuitos de inversión y pilotaje ópticamente equilibrados. El amplificador de alta fidelidad está compuesto generalmente de dos partes: el amplificador de potencia y el preamplificador. Estas dos partes pueden ser ubicadas sobre un chasis único, pero en la mayoría de los casos y de amplificadores de alta gama van montados en chasis separados y cada una de estas etapas suele disponer de su propia alimentación. El amplificador final de potencia debe estar proyectado de modo que se consiga la potencia de salida requerida cuando se apliquen al circuito de entrada tensiones del orden de 0,1 voltios. El preamplificador posee generalmente diversas entradas con redes actualizadas para la emisión de señal proveniente de diversos tipos de tocadiscos, cabezas magnéticas o piezoeléctricas, en fin, diferentes entradas, magnetófonos, incluso aparatos de radio, porque al fin y al cabo esto se puede poner un sintonizador y tenemos un aparato de radio. Pero para cada entrada necesita una impedancia. Entonces hay diferentes entradas según lo que se le conecte. Como es lógico, también lo que es necesario también son tipos de altavoces o baffles que le llaman, que estén en concordancia con el amplificador, cosa que veremos también ya en próximas lecciones a medida que avancemos con todo el tema. Y ahora lo que haremos seguidamente va a ser, haremos en este tipo de lecciones haremos unas prácticas del montaje de un amplificador. Vamos ahora a empezar con la primera práctica del montaje de este amplificador en contrafase o push-pull. Lo primero que tenemos que hacer es mirar a ver qué esquema elegimos, qué montaje elegimos, más que nada para ver, buscar los componentes y a ver si los tenemos todos o si hay que pedirle algo, en fin. Y de todos los esquemas que tenía yo por aquí, he estado buscando, tengo este, que está bien, no es muy complicado, es fácil de hacer. Luego tengo este, también este de aquí, que también es fácil,
Está un poco mejor que el anterior, este me gusta más. Luego tengo este también, que aquí sí que, este ya es alta fidelidad, este me gusta mucho. Y luego tenemos otro por aquí, tenemos este que también no está mal. Este tiene una diferencia con el otro, que este tiene el transformador, son 250 más 250, y el que habíamos visto antes, que yo he dicho que me gusta, el transformador son 410 más 410 voltios. Claro, al tener más tensión lleva también esa lámpara, la L34, que sacan bastante más potencia. Este debe sacar, este amplificador, alrededor de 30 vatios. Pero bueno, ya digo, tenemos varios. A mí el que me gusta más es este, y seguramente me voy a decantar por este. O sea, que tenemos aquí en principio, que tenemos dos lámparas L34 y dos lámparas, bueno, estas son las Basset, son octal, y y estas son Noval, estas dos, y esta también es octal. Esta la rectificadora, que esta no sé si la voy a tener, la 5U4, esta es un pelín complicadilla, no creo que estas dos sí que las tengo, pero esta no lo sé. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Y luego, también para, ya digo, plantear el chasis y mecanizarlo, tenemos que prever también el preamplificador que vamos a poner, porque estos amplificadores tienen que ir a través de un preamplificador para que funcionen bien. Y entonces habrá que hacer un previo, como dijimos en lecciones anteriores. Nosotros no lo vamos a montar separado, lo vamos a montar sobre el mismo chasis. Y los previos, tenemos este, que está muy bien, y luego tenemos este, y hay que decidirse por uno de los dos. Prácticamente son iguales, cambia poca cosa. Pero bueno, como tanto uno como otro llevan el mismo tipo de válvula, el mismo zócalo, o sea, el noval, y como es lo último que haremos, el preamplificador, porque empezaremos por la etapa, o sea, la alimentación, la etapa de potencia, luego montaremos el inversor, luego montaremos el pilotaje, o sea, el sistema de reacción, pero esto lo iremos montando a medida que avancemos sobre las lecciones, porque claro, si empezamos a montar por aquí y empezamos a hablar de cosas que no hemos tratado, pues tendremos problemas, porque vamos a hablar de cosas que a lo mejor no tenéis presente. O sea que vamos a empezar por la parte de la alimentación y luego ya iremos para atrás y nos dará tiempo a avanzar con la teoría de todo el tema este del inversor de fases y el pilotaje, en fin, todo el tema. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es, ya digo, nos hemos decidido por este y por el otro preamplificador, ya digo, pero previo no importa porque lleva las dos lámparas noval, tanto uno como otro, y los potenciómetros también son del mismo diámetro, los ejes, o sea que no habrá problema. Pues nada, vamos a preparar los materiales y empezaremos con la alimentación. Después de habernos decantado por el circuito, o sea, por el esquema que hemos visto, hemos estado recopilando los materiales necesarios para hacer todo el montaje mecánico sobre el chasis y que cuando montemos las diferentes partes de electrónica no tengamos que ir haciendo agujeros y virutas y cosas extrañas. Para ello, lo primero que hemos hecho ha sido mirar a ver qué componentes necesitamos.
mirando, como lógico, el esquema. Y entonces tenemos que necesitamos pues el siguiente material. Sí, necesitamos un interruptor de encendido, de puesta en marcha, de alimentación, un portafusibles. Luego tenemos aquí una clavija un poco especial que será la entrada de señal y salida de audio, una lamparita piloto, 3 potenciómetros, 3 pomos para potenciómetros y aquí 3 círculos regulados en secciones, un shelf, creo que es de 10 faradios, si no voy equivocado, perdón, faradios, de henrios, 10 henrios, 2 tomas de red, no sé si pondré esta o esta, porque esta es un poco difícil de conseguir el cable, la clavija hembra que tendré que ir aquí. Este es el cable que irá aquí, no sé si lo había dicho. Y luego tenemos la tornillería varia, cable de conexionado, una regleta. Y luego tenemos los zócalos. Tenemos 5 zócalos nodal, que corresponden 2 para el preamplificador, 2 para el amplificador y uno para una lámpara que no hemos hablado de ella, que es la M80, que es un indicador de sintonía, un ojo mágico que le llaman, que lo vamos a utilizar como búmeter. Y luego tenemos las 2 válvulas de salida de potencia, que son la EL34, con sus correspondientes zócalos octal. Y me diréis, bueno, aquí falta algo, falta una lámpara, falta la lámpara rectificadora, efectivamente. ¿Y por qué falta? Pues sencillamente porque no la tengo. La válvula rectificadora que lleva este montaje, este esquema, es la 5U4. Esta es una lámpara, un doble diodo, un rectificador de potencia, de tensión, una lámpara rectificadora que funciona al filamento a 5 voltios y con una tensión anódica de máxima de 500 voltios. ¿Por qué? Porque estas lámparas necesitan, las L38 necesitan bastante tensión anódica para funcionar a su rendimiento máximo. Entonces, como no tengo, tendremos que modificar la alimentación, que luego hablaremos de la modificación que vamos a hacer para este montaje. Y luego tenemos un tema importante que son los transformadores, que son estos de aquí. Este es el transformador de salida de potencia, que es un transformador un poco especial, es para alta fidelidad, ya hablaremos de él más detenidamente cuando hagamos las prácticas del montaje o cuando hablemos de la parte de amplificación. Y luego tenemos el transformador de alimentación. Este transformador de alimentación pues tiene un primario de 0, 125 y 220, una salida de alta tensión de 410 más 410 y 2 salidas, una de 5 voltios y 2 de 3,15 voltios, o sea, 3,15 más 3,15, que nos harán los 6,30 voltios de filamento que utilizan las válvulas. La rectificadora que no tenemos utilizaba los 5 voltios, por ello digo, como es una lámpara que yo no tengo y mirando por internet los precios
es cara. He visto que valía alrededor de 45, 50 y hasta 70 y 80 euros, o sea, la lamparita. Y como esto es un montaje para que veáis cómo funciona realmente el amplificador, para que lo veáis prácticamente, pues he decidido modificar la alimentación y viene a ser lo mismo. También comentaros que si no tenéis estas lámparas de las L34, que este amplificador va a sacar cuando lo tengamos montado unos 30 vatios, que es mucha potencia. Pero bueno, como tiene esas lámparas lo vamos a montar así. Pero claro, para montar esas lámparas necesitamos un transformador que nos aguante o que nos suministre 250 miliamperios como mínimo, porque le pondremos bastantes válvulas y tiene que aguantar todo el consumo que le pida las diferentes etapas al transformador. Pero ya digo, si no tenéis ese tipo, pues hay esquemas ahí que le podéis hacer la lámpara, como he dicho, la L84, que ya puede llevar, trabaja con tensiones anódicas más bajas, puede llevar un transformador de alta tensión de 250 más 250, en fin, esto ya podéis, si queréis hacer el montaje, pues buscar un esquema por internet que lleve este tipo de válvula, ya digo, la que va muy bien. También tiene un rendimiento estupendo, es la L84, y no necesita tensiones tan elevadas como esto. Estos transformadores van encapsulados, puestos aquí dentro estas cajas, estos potes metálicos que veremos que pintar porque están bastante oxidados. Estos son transformadores que yo tenía por ahí y bueno, todos los tendremos que probar si funcionan, me imagino que sí. Y bueno, y este es el del otro transformador, el de salida de potencia. Ya digo, veis que están oxidados y los pintaremos. Y luego tenemos el chasis, que el chasis es un chasis también que tenía yo por ahí recuperado. Esto debía ser también ya de un amplificador, porque lleva los taladros, o sea, las perforaciones de que lleva encajan perfectamente con los transformadores. Y lo que pasa es que aquí lleva, no sé, una serie de cositas que no sé qué deben ser, porque habla de un relé por aquí, está grabado. Es que he grabado aquí las válvulas que lleva, pero aquí lleva una válvula miniatura, que no sé para qué debía ser. Aquí lleva una cosa cuadradita que tampoco sé para qué debía ser. Por aquí habla de un relé, no sé, de cambio de impedancias, en fin. Pero bueno, esto también lo pintaremos y bueno, lo adaptaremos a lo que tenemos. Lo tendremos que mecanizar porque por la parte de delante veo que se lo llevaba para un potenciómetro, un interruptor y una lámpara piloto. O sea que esto no es muy normal tampoco, es porque bueno, o sí podría ser normal, porque normalmente estos amplificadores ya que tienen bastante potencia, en los predios y la ecualización la solían llevar aparte. Pero bueno, nosotros lo montaremos todo sobre el mismo chasis. Nada, pues ahora lo que haremos será mirar a ver la modificación que vamos a hacer sobre el alimentador, sobre la etapa alimentadora, la etapa de alimentación, y ya nos pondremos a hacer tanto el montaje, haremos un montaje mecánico de todos los componentes y haremos también el montaje eléctrico de la parte de alimentación. Como hemos dicho, cuando hemos visto, cuando hemos hecho la recopilación de los materiales para montar la primera fase del amplificador, nos hemos dado cuenta que nos faltaba la lámpara, la GZ32, bueno, o la 5 o A4. Esta lámpara no la tengo, y a pesar de no tenerla, pues es una lámpara que para pedirla, para solo usarla, para ver cómo funciona, pues porque yo este amplificador no lo voy a hacer nada, pues
es cara y bueno, total que en vez de poner la lámpara lo que haremos será modificar la alimentación de la siguiente manera. O sea, vamos a quitar esta válvula, anularemos este transformador de aquí, de 5 voltios, que nos alimenta los filamentos, cortaremos por aquí y le pondremos 2 diodos y 2 resistencias. Y esto va a quedar más o menos así. Esto sería como está el original, el esquema original. Y como hemos dicho, con la válvula rectificadora, doble diodo. Y aquí es la modificación que le haremos. Quitaremos, anularemos el transformador de 5 voltios, le quitaremos la conexión, mejor dicho, quitaremos la válvula y en las salidas del 410 le pondremos 2 diodos y 2 resistencias, y en el punto central irá ya al circuito y todo lo demás va a quedar igual. O sea, para que lo veáis mejor pondremos este de aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Como hemos dicho, hemos quitado hemos desconectado el devanado de 5 voltios del transformador, las salidas de 410 y 410 a 2 diodos, los diodos a 2 resistencias y estas resistencias conectadas a la salida entre sí, y ya nos van al circuito de filtraje. Y aquí pues tenemos que tener los 465 voltios. Los diodos de 1 y de 2 es del tipo P600M. O sea, esto yo le he puesto por el voltaje más que nada, porque estos diodos, luego veremos el datasheet si acaso, aguantan 6 amperios y creo que son 1000 voltios. Yo he puesto estos por asegurarme un poco, porque son los que tenía, más que nada por el voltaje. Y las resistencias R1 y R2 son resistencias vitrificadas de 5 vatios. Lo que pasa es que el valor aquí no lo sabemos, porque eso lo vamos a determinar cuando tengamos a medida que vayamos montando el circuito, para ver si según la carga total del circuito pondremos esas resistencias para conseguir los 465 voltios que nos dice el esquema que tenemos que tener aquí. Pues nada, después de comentar esto, que es el primer problema que nos hemos encontrado y la modificación que tenemos que hacer, ahora ya sí seguiremos con el montaje del amplificador. Pues ya tenemos hecho el montaje mecánico de todos los componentes. Tenemos los 2 zócalos octal, los 5 zócalos noval, el interruptor, la lámpara piloto, los 3 potenciómetros graves, agudos y volumen, transformador de alimentación, transformador de salida sobre el chasis. Por la parte trasera, esto yo no sé de qué está hecho, pero esto pesa más de 40 kilos. 40 no lo sé, pero 30 seguro que sí. Bueno, por la parte trasera tenemos donde está la salida de audio y la entrada de señal. Y aquí hemos puesto una toma para conectar un micrófono. El fusible con los portafusibles y la toma de red. Hemos puesto también estos 2 puentes que había, que ya se le llevaba el aparato. Y ahora por la parte de abajo, a ver, cuando digo que esto pesa, pues pesa, ¿eh? Vamos a ponerlo así, se verá mejor. Vamos a ver, vamos a subir esto. Y lo acercaremos aquí. Y esta es la parte de
la parte inferior del amplificador. Los transformadores vistos por la parte de abajo, los portalámparas, potenciómetros, interruptor y el transformador, bueno, el shelf, esto es un shelf, realmente. Y bueno, y esto es todo. Y ahora lo que haremos seguidamente va a ser las conexiones eléctricas solamente de la etapa de alimentación. Así que vamos a hacer las conexiones eléctricas, luego lo miraremos, a ver cómo está hecho. Pues ya tenemos hecho el cableado de la parte de alimentación, con el shelf, la lámpara piloto, en fin, toda la etapa de filtraje. Y aquí, vamos a ver si podemos ver el detalle, aquí están los diodos que hemos puesto, con las dos resistencias, que bueno, estas resistencias son provisionales porque cuando tengamos todo el montaje hecho, pues habrá que mejor cambiarlas para ver el voltaje que tenemos aquí en la salida de la alimentadora. Ahora le pondremos una carga ficticia y miraremos el consumo y el voltaje, a ver si nos entra dentro de los valores de los 460 voltios más o menos. Pues vamos a conectar el voltímetro y el amperímetro y haremos estas pruebas. Bueno, pues ahora hemos conectado el voltímetro y el miliamperímetro. A ver qué nos da. Le daremos tensión aquí. Y tenemos una tensión de 580 voltios, muy alta aún, y 0,6 casi miliamperios. Podríamos variar la carga, pero bueno, esto más que nada es para hacer una prueba y esto está más o menos bien. Entonces, cuando tengamos las lámparas todo puesto, ya miraremos los consumos y veremos a ver si tenemos que subir o bajar las resistencias estas que hemos puesto aquí. Bueno, pues hasta aquí este tutorial que hemos montado con la etapa de alimentación. En el próximo vídeo ya montaremos la etapa amplificadora de potencia y haremos 4 pruebas más y 4 comprobaciones. Pues nada, espero que os haya gustado y será hasta el próximo vídeo.